The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días a todos. En breves segunditos estamos empezando nuestra sesión del día de hoy, los expertos de SolidWorks en SolidWorks de gira por Latinoamérica. Agradecemos muchísimo su presencia en la mañana del día de hoy o en la tarde, dependiendo de dónde se encuentren. Y en breve estamos iniciando. Bien, quiero darles la bienvenida a esta primera sesión que vamos a tener en el día de hoy, la estructuración del ADN en tu diseño CAD. Esto es parte de una iniciativa que hemos tomado diferentes representantes de SolidWorks en toda Latinoamérica, algo sin precedentes que se hace por primera vez, en una forma de trabajar a modo de hermandad dentro de todo lo que implica la situación mundial en la que estamos viviendo con el tema de la pandemia, el COVID-19. Y será hoy la primera de unas 5 sesiones que vamos a tener, donde específicamente vamos a hablar sobre la estructuración del ADN. Vamos a ver ya un poquito más a fondo en lo adelante y vendrán más temas que cada uno de nosotros, y cuando digo de nosotros me refiero a cada representante de SolidWorks de los que estamos participando en estas sesiones, irá presentando en algún modo, llevando un tipo de secuencia en específico. Nuevamente quiero agradecerles por participar en el día de hoy y esperamos que puedan disfrutar de todo el contenido que vamos a proveerles. Así, también estamos abiertos a todas las preguntas que tengan. Las que podamos responder, las responderemos en su momento, y las que no, igual daremos información de contacto para las que no podamos responder, entonces sí se puedan atender ya por vía de correo u otra vía. Bien, vamos a dar inicio. Primero, nuestra agenda de la mañana de hoy se trata sobre la estructuración del ADN en el diseño CAD. Primero vamos a ver una breve introducción, luego vamos a entrar de lleno en lo que es el ADN, que también se llama como intención de diseño o design intent en inglés. Una parte muy importante de todo esto es qué quiero lograr, o sea, dónde quiero llegar con lo que estoy trabajando, con lo que estoy elaborando. ¿Cómo puedo yo trabajar la intención del diseño dentro de SolidWorks? ¿Cómo puedo yo estructurar ese ADN de todo el diseño que quiero crear para que las cosas salgan bien, o por lo menos que salgan del modo en que yo quiero que salgan? Algunas conclusiones, un pequeño bono y después, ¿qué sigue? Mi nombre es Oscar Suazo. Soy cofundador y Managing Director de 3 Designers CAD Studio. Este soy yo, ahí me pueden ver. Y 3 Designers es un Value Added Reseller de SolidWorks, un representante autorizado desde el año 2008. En mi caso particular, soy usuario de SolidWorks, instructor y profesor desde el año 2002. Usé SolidWorks por primera vez en octubre de 2002 y desde ese momento no lo he soltado. Todo lo contrario, para mí es una pasión y me encanta utilizarlo y me encanta enseñarlo. Y al mismo tiempo soy Certified SolidWorks Professional, Certified SolidWorks Expert, y al mismo tiempo también certificado como entrenador, como instructor de SolidWorks. Dentro de las cosas que hago cuando no estoy con SolidWorks, bueno, tengo mi familia que me dedico prácticamente al 100% a ella, y en algunas ocasiones cuando SolidWorks y la familia me dan chance, bueno, hago fotos. Vamos a entrar en materia, donde empezaremos a ver una pequeña definición sobre el ADN de nuestro diseño. Todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo, y ese comienzo se llama intención de diseño. Para yo empezar a trabajar con SolidWorks, inicialmente yo tengo que saber cuál va a ser el plan sobre el cual voy a trabajar. Por eso les pongo acá esta pequeña definición, donde la intención del diseño es ese plan que yo debo de establecer, donde voy a tener toda la intención sobre lo cual yo voy a trabajar a futuro. Es decir, modificaciones, cambios, hasta posibles errores que pueden surgir,
y cómo yo voy a enfrentar cada una de esas situaciones a modo ya sea prevista o no prevista. Por ejemplo, puede haber una intención de diseño para elaborar un elemento que va a tener variaciones y esas variaciones me van a exigir a mí cambios en la estructura, en las dimensiones, en las relaciones, o sea que a la larga yo voy a tener que considerar esos cambios y cómo yo tengo que trabajar mi plan para que cuando yo haga esos cambios no haya ningún tipo de inconveniente. Por tanto, la manera en que va a ser creado el modelo va a regir siempre en la forma en cómo se va a modificar en el futuro. ¿Cómo me beneficia a mí yo trabajar con un plan o con una intención de diseño para la estructuración de ese ADN con el que voy a trabajar? En primer lugar, me ayuda a mejorar mi productividad, porque yo previendo una serie de cambios que yo sé que van a suceder, o igual previendo cambios que yo sé que van a suceder, pero que no voy a controlar de primera entrada, ya eso me va a ayudar a mí a mejorar la forma en que voy a ir trabajando de una manera mucho más productiva. Eso también me va a ayudar y va a influir de manera muy directa en el ahorro de tiempo. Voy a poder crear mis diseños, mis trabajos de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, pero sin sacrificar lo que estoy elaborando. Al mismo tiempo voy a poder también crear diseños mucho más precisos, mucho más exactos, por el hecho de que voy a tener un control hasta cierto punto de las cosas que yo quiero que vayan surgiendo y de las que yo voy a ir programando. Por tanto, yo voy a poder también predecir e incluso evitar errores futuros. Muchos de esos errores, muchas de esas predicciones, obviamente dependen mucho de la experiencia como usuario, pero es muy fácil entenderlos y aprender de ellos. También me eficientiza el proceso de cambios y ediciones eventuales. Lo que yo mencionaba hace un rato, muchos de esos cambios yo puedo preverlos, otros no, pero el hecho de yo contar con un plan y de tener una herramienta tan poderosa como SolidWorks que me da a mí la posibilidad de trabajar con parámetros, de introducir cambios de manera estructurada, me permite trabajar de manera eficiente ese proceso. Vamos a ver tres ejemplos diferentes. Primero, entendiendo un poco cómo funciona SolidWorks, cómo piensa y cómo debemos nosotros también trabajar en función a tres formas de modelo diferente. En el primer caso tenemos lo que se llamaría un modelado tipo alfarero o torneado, donde tengo un perfil y es en base a ese perfil que voy a trabajar la operación que va a agregar volumen a mi modelo. Dentro de ese perfil yo creo el croquis completo con todas las cotas y con una simple operación de revolución yo tengo ya el modelo finalizado. Es una de las formas más utilizadas actualmente para diseñar y tiene un fin muy específico, como las otras dos que también tienen un fin muy específico y que dependerá mucho de qué queremos hacer, que fue una de las frases que dije al principio, y cómo queremos llegar a donde queremos llegar. En segundo lugar, tenemos una segunda forma de trabajo, que sería lo que le llaman el trabajo por capas. La misma geometría, la misma pieza, solo que en este caso, cada una de las operaciones se va creando por separado, como si fueran capas, como si fuera un pastel. Obviamente, esto me va a generar mucho más operaciones que en el caso anterior, pero cada una va a ser independiente, cada una va a tener sus propiedades, las cuales tienen una ventaja, que es que yo puedo modificarlas de manera individual cada una. Y por último, el método de fabricación, que simula el método de fabricación que todos conocemos, donde yo tengo o un bloque o un sólido macizo, y a partir de ese modelo yo voy restando volumen, voy removiendo parte del modelo, igual como si fueran capas, pero en vez de irla creando como en el caso anterior, simplemente se van quitando. Entonces, aquí tenemos las tres formas diferentes en que podemos ir trabajando, y fíjense que en cada una de ellas hubo una forma distinta de ir creando, ya sea los croquis, de ir creando las geometrías, de ir sumando operaciones. Y vamos a ver ahora una diferencia un poquito más marcada en cada uno de los casos. En primer lugar, tenemos una diferencia
bueno, no hay diferencias a nivel de geometría, pero sí hay diferencias en la cantidad de operaciones. Y aquí podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, en la primera teníamos 3 operaciones, en la segunda tenemos 9 operaciones y en la tercera tenemos 8 operaciones. Entonces, el fin sigue siendo el mismo, porque logramos hacer la misma pieza. Pero aquí es donde empezamos a pensar cuál es nuestro plan, qué yo quiero hacer, qué quiero lograr. Por ejemplo, en la primera pieza, si yo voy a la vista isométrica, veo que sí está seleccionada perfectamente, en la segunda también, y en la tercera, visualmente sí, pero no, es una vista isométrica falsa. La vista isométrica real no es la que está seleccionada, dice hizo fake incluso. Esta sería mi vista isométrica. Y ya aquí empezamos a ver temas que están de manera directa involucrados con la intención de diseño. Si yo estoy elaborando un elemento donde me dicen, ya tengo ciertos parámetros en los cuales tengo que trabajar y uno de ellos es la orientación de la pieza, ya de por sí yo tengo que empezar a pensar, por ejemplo, en cuál plano de trabajo tengo que iniciar el diseño, el proceso. Si empecé mal, como en este caso, donde el plano de trabajo que se eligió al principio es inadecuado, obviamente la primera operación, que fue donde el plano se eligió, va a tener todas las otras demás operaciones como dependientes. Y esa dependencia, a la hora de yo querer corregir este pequeño inconveniente que tenemos, va a ser fatal en caso de que yo no haya estructurado un plan de trabajo como el que ya mencionamos. ¿Qué pasa si yo hago el ejemplo de que quiero cambiar el plano de trabajo? Automáticamente voy a recibir un mensaje donde me dice que hay un error y que tengo que o continuar con él o simplemente detenerme y repararlo. Vamos a intentar repararlo. Ya empezamos a ver que las dependencias empiezan a presentar más errores. No fue tan simple como decidir que voy a cambiar el plano de trabajo del croquis número 1 desde el frontal al lateral o viceversa, sino que ya vemos que las operaciones que son dependientes, por la forma en que se diseñaron, por no tener una estructura, por no tener un plan, simplemente por hacerlo de una manera donde no se pensó muy detenidamente en el proceso, empiezan a salir este tipo de inconvenientes. Uno diría, bueno, vamos a cambiar el plano de trabajo de la segunda operación. Sí, lo cambiamos, si pudo ser posible. Pero a la hora de ir al croquis, nos vamos a dar cuenta de que hay más problemas dentro de él. Y uno de ellos es que la forma en que se hizo, cuando se cambia el plano de trabajo, lo que hace es que lo deje en el aire. Y por ende, SolidWorks dice, bueno, aquí no puedes remover material porque simplemente tu croquis está en el aire y nunca va a poder ser posible remover algo que no existe. Por tanto, esto va a requerir de una modificación mucho más profunda y mucho más extensa. Y a esto nos estamos refiriendo con la estructuración de ese plan. Entonces, es sumamente importante tomar estas consideraciones a la hora de iniciar el trabajo. Y vamos a detallar todo esto que hemos mencionado en este momento en todo lo que tiene que ver con la presentación del día de hoy. Cómo elegir el primer plano, cómo elegir la cara que más información nos da, cómo empezar a trabajar las operaciones, crear los croquis y hacer todo eso para que nuestro diseño quede de la manera más óptima posible con un ADN perfecto. Entonces, paso número 1, tener un plan. ¿Por dónde voy a empezar? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y hacia dónde voy? Yo diría que esas 3 cosas son importantísimas antes de iniciar y antes de empezar a elaborar cualquier cosa que vayamos a hacer. Y esto se va a reducir a 2 cosas más: calidad y cantidad. Muchas personas que están utilizando SolidWorks en la mayoría de las veces no conocen de estas 2, de calidad y cantidad. Y me acuerdo que siempre es algo que nosotros evaluábamos cuando impartíamos las clases, porque al final de cuentas esto se va a traducir en intención de diseño. Y cuando nos referimos a calidad y cantidad, nos estamos refiriendo en cantidad a la cantidad de operaciones que va a tener mi diseño, lo cual se traduce en tiempo, y en calidad a la precisión y la exactitud de lo que yo estoy creando, que sea lo más fiel posible a lo que realmente debe de ser. Por ejemplo, en el lado izquierdo yo tengo pocas operaciones, pero tengo un modelo que carece de calidad. ¿Por qué?
porque no cumple con la geometría que se está buscando, contrario al modelo de la derecha, que sí cumple con la geometría, pero tiene unas cuantas operaciones más. Yo diría que lo más importante en todo esto es lograr el equilibrio entre ambas cosas, donde yo tenga un manejo óptimo del tiempo, pero al mismo tiempo, a la vez, yo pueda tener también un manejo óptimo de la precisión y la exactitud del modelo que estoy diseñando. Vamos a hablar un poco sobre cómo influye la intención de diseño si yo no estoy manejando de manera óptima la calidad, la cantidad y ese plan sobre el cual estoy trabajando. Esto es un modelo muy simple, muy sencillo, una pieza que tiene varios agujeros, pero siempre tengo que pensar en cómo voy a modificar. En el caso de que me toque hacer modificaciones, aquí puedo ver todas las cotas. ¿Y qué sucede si yo empiezo a realizar cambios? Por ejemplo, en el posicionamiento o en las cotas o en el posicionamiento de las cotas. Es decir, a quién están afectando. En este caso veamos cómo vamos a cambiar, por ejemplo, esa dimensión de 18, que era del agujero más pequeño al mayor, la cambiamos del agujero más pequeño a otro más similar, pero en la parte de abajo. Vamos a cambiar también las distancias de estas dimensiones que se ven en la parte inferior. Y luego que hagamos estos cambios, vamos a modificar la pieza. Es decir, vamos a proceder a crear modificaciones y en ese caso ver cómo se afecta la pieza y qué va a pasar con esos cambios en las dimensiones que hicimos y cómo van a afectar al modelo y a las operaciones. Repito, es un modelo bastante simple, pero que puede tener este tipo de cambios que pueden ser bastante graves. En este caso, si intentamos agrandar la distancia más inferior, vemos cómo afecta a los agujeros en la parte de arriba, porque desde que yo empiece a agrandar, se van a intersectar entre ellos. Lo mismo va a pasar en la parte de abajo. Por eso el modelo desaparece, porque ya SolidWorks me está diciendo, no, no es posible hacer lo que estás haciendo. Sí puedo modificar, por ejemplo, la dimensión hacia arriba, pero no hacia abajo. Va a pasar lo mismo. Entonces, ese tipo de información es el que yo tengo que manejar a la hora de crear mi plan de trabajo o mi intención de diseño. Entonces, una geometría muy básica, muy simple, pero fíjense que tenemos problemas ahí que pueden destrozar el diseño completamente. Simplemente con la idea de haber cambiado una cota de un lugar a otro, ya se crea esa modificación tan drástica. Vamos a regresar las dimensiones, las cotas al lugar original donde se encontraban para ir analizando nuevamente esos cambios desde el punto de vista de cómo estaban originalmente. Vamos a regresar hacia acá. Obviamente, dentro de las modificaciones que se hicieron, en algunos casos, si yo no corrijo correctamente, incluso las cotas van a cambiar y van a ser diferentes. Entonces, si hago de nuevo la modificación, fíjense que ahora los agujeros tienen un comportamiento muy distinto, porque como el pequeño y el grande en la parte superior están unidos por el 18, ya se mueven conjuntamente y no hay ningún tipo de problema. Obviamente, sí voy a tener el problema de la parte lateral, pero esto no quiere decir que el modelo está mal o está bien. Todo va a depender de cuál es el cambio que se quiere hacer. Si yo quiero que el agujero de la parte inferior izquierda mantenga su posición respecto al anterior, para cuando yo haga los cambios se muevan todos juntos y no se quede él solo abandonado por allá, también entonces tengo que amarrarlo, ya sea o al extremo o a los dos agujeros, para siempre mantener esa relación y que no tenga yo ese tipo de problemas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero que la pieza sea, en vez de inclinada, que sea vertical en el extremo izquierdo? Aquí no va a pasar nada, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, sino que todo se va a mover acorde y sin ningún tipo de problema al momento en que agreguemos la relación. Obviamente, al agregar la relación se sobredefine el croquis, simplemente borramos una de las dimensiones y ya obtenemos el croquis 100% definido y todo sin ningún tipo de problema. Bien, este es el primer ejemplo que les iba a mostrar hoy, un ejemplo muy simple. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más avanzado. Lo que yo llamaría ya un ejemplo intermedio.
donde ya tenemos el modelo listo, pero hay una parte que sobresale en la zona superior que tiene lo que representa un agujero, ese saliente, tiene ahí diámetros, tiene radios, tiene arcos, tiene distancias, y todo está en función al centro de la propia geometría. Aquí hay ciertas consideraciones que no vimos en el ejemplo anterior y que sí vamos a ver, que son, digamos que consideraciones nuevas, porque ya no solamente vamos a hablar sobre las cotas, sino que también aquí entran ya las relaciones entre un elemento y otro, entre entidades. En este caso, la intención de diseño para este elemento, digamos que está perfectamente bien hecha, porque yo tengo esas dimensiones que van de centro a centro, que me permiten a mí movilizar, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, en cuanto a modificaciones se refiere, y no voy a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque las geometrías tienen las relaciones específicas y las dimensiones bien colocadas para que no surjan inconvenientes posteriores. Por lo tanto, yo puedo hacer todas esas modificaciones, esos cambios, y no voy a sufrir de irregularidades o de problemas. En primer lugar, las líneas, como yo les mencionaba, todas tienen sus relaciones. Las líneas verticales tienen su relación de vertical, pero al mismo tiempo tienen también sus relaciones de tangencia respecto a los los tres arcos que aparecen ahí. Eran 4 tangencias por cada extremo, una por cada extremo. Pero también hay una cosa muy importante, y es que además de las tangencias, yo voy a tener otro tipo de propiedades, como por ejemplo el arco de la derecha, que tiene ahí el radio 10. Y ese arco de la derecha, al mismo tiempo, comparte ese radio con el arco de la izquierda. Es decir, ambos tienen el mismo radio. Por eso vemos que solamente lo tenemos de un solo lado. Y si yo modifico ese radio del 10 de la derecha, también se va a modificar el arco del otro lado. Por tanto, cuando yo modifique el diámetro del arco mayor, vemos que no hay cambios sustanciales, de hecho no hay ningún tipo de cambio respecto a esos dos arcos que chocan en la parte inferior o que tocan en la parte inferior ya a la parte principal. Como les decía, si yo modifico ese de 10, el de al lado también se va a modificar porque tienen esa relación de igualdad entre ellos. Y es una de las ventajas que tengo de que puedo trabajar con relaciones, eh, cosas que son iguales, para no tener que crearlas nuevamente. Bueno, eso me ahorra tiempo, eso también me ahorra un poco de productividad. Y son detalles pequeños, pero de un detalle pequeño a otro detalle pequeño yo puedo tener muchísimo tiempo ahorrado. Por tanto, el haber tenido esa relación de igualdad me aporta muchísimo valor a la hora de yo crear las modificaciones pertinentes a este croquis. Es decir, que hemos visto en este segundo ejemplo ya la combinación tanto de cotas, dimensiones, como también de relaciones entre entidades. Vamos a ver ahora un tercer ejemplo, un poco más avanzado, donde tenemos un elemento, una pieza, un poquito más compleja ya. Vamos a verlo ya en función total. Y este es el ejemplo de lo que sería la parte errónea. Excede en la cantidad de operaciones, hay operaciones que no son necesarias, se crearon planos de trabajo, referencias. De igual manera, no se consideró trabajar de manera centrada, sino que por eso se tuvieron que crear esos planos de trabajo, por el hecho de que hay operaciones que como no se inició de manera correcta desde el primer momento, se tuvo que crear esos planos de trabajo para poder reorientar esas otras operaciones porque ahora mismo están desfasadas. Entonces, ¿qué se supone que uno debe de hacer en este caso? Bueno, lo primero es que vamos a hacer esta pieza desde cero al 100% para ver el ejemplo completo de lo que, y al final ver la diferencia entre uno y otro, de lo que no se debe o no se debió hacer versus lo que sí debimos hacer. Y el primer punto es saber el plano de trabajo sobre el cual vamos a trabajar. Ese primer plano de trabajo, como yo decía al principio, va a ser determinante a la hora de la orientación de la pieza. Entonces, esa orientación es sumamente importante porque eso puede influir después en temas para crear los planos, el drawing,
para crear el ensamble. Entonces es vital. Y ya vimos que no es tan simple como cambiar la orientación por un plano, como ya lo vimos en uno de los ejemplos al inicio. Entonces, ese es el primer punto, saber decidir y elegir el plano por el cual vamos a trabajar. También hay que identificar, en función a la pieza que nos dan o con la que estamos trabajando, cuáles son las operaciones principales, cuál es la cara que más información nos da, cuál es la cara que más nos puede proveer detalles a la hora de trabajar. Entonces, vamos a crear el croquis inicial. Vimos ahí dos formas de crearlo, una forma un poquito larga, ahora una forma un poco más lenta, más corta, donde me ahorro algunas relaciones de posición, sobre todo las de colineal. Y a partir de acá entonces puedo empezar ya a generar las cotas, el dimensionamiento del croquis. Ya sabemos que esto es una operación de revolución la que se va a hacer, por tanto, se colocan esas dimensiones tipo diámetro que van en función siempre a una línea de construcción. Esa línea de construcción, al momento de yo tocarla, me sirve para yo decidir crear esas dimensiones tipo diámetro. Entonces, simplemente seguir colocando las dimensiones que faltan para terminar este primer croquis. El modo en que voy colocando las cotas también es sumamente importante porque eso es lo que me va a permitir crear modificaciones. Todavía hoy hay personas que dicen que no es necesario colocar cotas, que en el croquis se puede quedar indefinido. Eso sería un sacrilegio realmente porque a la larga siempre va a haber que modificar. Y esas modificaciones pueden ser pedidas o pueden ser autoexigidas. Así que siempre hay que definir cada croquis. En el caso de estas líneas que queden, yo soy un poco más old fashion en ese sentido. No me gusta tener líneas cruzadas ahí. Por tanto, con trim o con la herramienta de recorte, quito esa línea y ya puedo proceder a la revolución. Es una revolución de 360 grados y ahí tenemos entonces el primer cuerpo. Este primer cuerpo es el cuerpo base de toda la geometría, donde a partir de ella vamos a empezar a crear las demás geometrías. En segundo lugar, entonces, con la información que ya yo tengo previamente, yo tengo que decidir qué voy a seguir haciendo. Viene una operación que también surge desde el plano frontal. Es una operación cilíndrica, un círculo, una circunferencia, a la cual yo le voy a agregar su diámetro y luego voy a extruirla hacia afuera. Pero no es tan simple como hacia afuera. Simplemente voy a utilizar operaciones que me provee SolidWorks, que son bastante interesantes porque yo puedo extruir al contrario. Es decir, a pesar de que hago el croquis dentro de la operación existente, yo lo que hago es que muevo el croquis hacia afuera de manera virtual, por decirlo de una forma, utilizando la opción desde, que así como se llama. Y esta operación o esta aplicación desde me permite a mí que el croquis esté en la parte externa de la figura y después yo extruirlo hacia la figura. Entonces, es una opción bastante hábil y bastante eficiente para crear este tipo de operaciones que muchas veces o que anteriormente en épocas pasadas era necesario tener que crear un plano de trabajo a una distancia para poder crearla. Así que con esa equidistancia que sale el croquis hacia afuera, cambio la dirección, le digo que quiero hacerlo hasta una superficie, no voy a utilizar la opción de parámetro para que se vea un poquito más definido. Y ahí tenemos esa segunda operación. Bien, entonces vamos a continuar con la tercera operación de esta pieza. De nuevo, eligiendo el plano de trabajo más idóneo. En este caso, ese plano vuelve a ser el plano frontal. En esta operación no vamos a dar mucho detalle, porque es una operación muy básica, muy simple. Simplemente es crear la geometría que se necesita para extruirla también. En lo que esta operación la vamos creando, vamos hablando un poquito sobre la pieza y el origen. La pieza se ha creado centrada en el origen para que podamos tener los tres planos de trabajo disponibles y no tengamos así que crear planos a futuro.
Con esto no quiero decir que no sea necesario crear referencias geométricas. Si es necesario crearla, se crea. Pero si yo tengo la posibilidad de poder utilizar siempre los planos de trabajo, como en este caso, lo voy a hacer. Es decir, piezas cilíndricas, piezas simétricas o elementos que mantengan, digamos, una estructura muy similar como las que ya he mencionado, usualmente requieren o es preferible que se trabaje siempre con el origen como centro. Recuerdo que el origen es este puntito o esas dos flechitas rojas que se ven ahí, que sería el punto 0,0,0, y que en un croquis obviamente es bidimensional, pero ya cuando estamos trabajando en tres dimensiones, nos va a presentar el eje de coordenadas completo en las tres direcciones. Entonces, es sumamente importante que podamos identificar cuando tenemos piezas simétricas o piezas cilíndricas el tema de cuál es el mejor punto para iniciar con el origen. Sobre todo, por ejemplo, en este caso, en el cual yo ahora mismo estoy colocando dimensiones que van desde un centro hasta el origen. Es decir, que tengo posibilidad de crear dimensiones, de crear relaciones, y eso me facilita a futuro en cuanto a intención de diseño se refiere, porque cuando yo vaya a crear modificaciones, cuando yo vaya a crear ensambles, cuando yo vaya a hacer dibujos o planos, la forma de trabajar va a ser mucho más fácil, mucho más directa, y me evita tener que tener siempre geometrías de referencia adicionales. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, de que el origen siempre es un factor, y es algo que yo les recomendaba siempre a mis estudiantes. Traten de iniciar el trabajo por el origen. Muchas veces se cometía el error de que empezaban a trabajar en el aire y tenían luego que modificar su intención de diseño, tratando de llevar una cota al origen o tratando de mover el modelo. Siempre me preguntaban, profesor, ¿cómo yo puedo mover el origen? El origen no se mueve, el origen siempre está fijo. Se mueve la figura o se traslada la figura, pero siempre tenemos que evitar ese proceso de trasladar la figura. ¿Por qué? Porque lo más importante es siempre empezar de algún modo vinculándonos al origen. Bueno, entonces ya este croquis está casi listo. Simplemente nos faltarían un par de cotas para terminarlo. El croquis se ha hecho de manera que se introduzca de una forma bien hacia adentro, valga la redundancia, en la pieza, porque si no lo hacemos de esa forma, entonces eventualmente eh, vamos a tener espacios que no se han llenado dentro de la geometría como tal. Una vez listo, entonces podemos crear la extrusión y ver esto que yo les acabo de decir, de que si no lo mantenemos hasta adentro, en ese caso se extruiría y dejaría una especie de espacio en el aire o vacío y no se unirían incluso las dos geometrías. Así que procedemos con la extrusión. Se hace a plano medio. Otra de las ventajas de trabajar en el origen es que siempre me va a quedar centrado cuando trabajo a plano medio o mid plane. Y ahí queda creada esa geometría. Sería la tercera operación. Ahora sí vamos a entrar en los detalles de las otras geometrías que en la pieza original estaban desfasadas. Estaban desfasadas porque no se iniciaron con respecto al origen, no se iniciaron con respecto a planos de trabajo originales, y en ese caso hubo que crearse planos de trabajo de referencia. Como yo tengo mi diseño elaborado, centrado en el origen desde el primer momento, puedo utilizar nuevamente los planos de trabajo que me provee SolidWorks de manera inicial. Sería una parte cilíndrica, la cual sale desde el centro de la figura, y a partir de acá, esto se va luego a extruir hacia la parte posterior para darle entonces esa geometría que sobresale, cilíndrica también, hacia atrás. Dentro de mi intención de diseño, yo debo de considerar en qué momento yo creo los agujeros, en qué momento yo creo los redondeos, en qué momento yo creo los biseles. Ahora mismo solamente estamos creando geometría estructural, es decir, todo lo que es sólido lo hacemos de manera inicial, a menos que sea totalmente necesario crearlo en conjunto, pero
y normalmente siempre hacemos toda la geometría completa para después entonces crear las perforaciones o las remociones. Una cuarta etapa, que sería ya nuevamente otro modelo de revolución, viene en la parte posterior de la geometría que acabamos de crear, donde vamos a ir colocando nuevamente el croquis y las dimensiones de este, lo cual también nos provee información de referencia hacia el origen, porque pude crear la línea de centro para crear un diámetro. Al mismo tiempo, todo está dividido en espacios iguales de un lado a otro. Es decir, que cuando yo termine, todo esto va a quedar igualmente centrado. Y tengo la posibilidad nuevamente de colocar las dimensiones de diámetro. Entonces, ya nos quedaría, bueno, faltó una pequeña partecita aquí que sobresale. Esa se nos escapó. Vamos a crearla. Utilizo mis herramientas de trim o de extensión también para unir nuevamente esas dos porciones de línea que se quedaron sueltas. Y a partir de aquí, entonces vamos a terminar de colocar las cotas que nos faltan, el diámetro que falta, más las de distancia para las líneas rectas horizontales. Aquí hay un pequeño error. Nos faltó una relación de vertical para una de las líneas, no es esta. O sí, era esa. Entonces, como repito, vamos a colocar las cotas de las líneas rectas horizontales. En caso de que nos equivoquemos, simplemente podemos trasladar esa cota por un extremo y luego se arregla, como en este caso. Esa es una de las grandes ventajas que nos permite SolidWorks al momento de editar las cotas. Y por último, bueno, nos quedan un par más para terminar ya de definir. Recuerdo que siempre deben de tener definición completa del croquis. Y saben que para lograr esto, todas las líneas deben de quedar en color negro, no deben quedar líneas azules. Y en la parte inferior debe decir totalmente definido o fully defined para que lo puedan leer donde dice en la parte inferior editando sketch o editing sketch. Al terminar, bueno, de nuevo vamos a crear una operación de revolución. Y yo diría que ya tenemos la estructura completa de la pieza. Por lo menos digamos que lo que sería el cuerpo. Ya luego lo que vienen son los detalles, los agujeros, las perforaciones. Pero entiendo que con esto podemos hacer la comparación de una pieza a otra y verlas cada una lado a lado. Bueno, vamos a elaborar la última operación para que podamos tener también por lo menos el agujero central, que sería ya una revolución breve y así poder hacer la comparación. Nuevamente, una línea de centro que nos va a servir como eje para crear la revolución y para crear también las dimensiones de diámetro. Y posteriormente a esto, el croquis como tal, que puede ser, bueno, lo podemos hacer con un rectángulo o lo podemos hacer también con líneas. Un rectángulo viene siendo un poco más rápido porque primero puedo agarrar algunas relaciones ya, puedo tener el elemento completo casi listo. Y no es solamente un rectángulo, sino que también va a tener algunas modificaciones que no lo van a hacer tan simple como un rectángulo, sino que tiene una especie de hendidura en la parte central. Y para esto yo puedo también utilizar las herramientas de línea o también las de rectángulo. Como le decía, no soy muy de dejar líneas, me gusta cortarlas. No quiere decir que no lo puedan hacer, lo pueden hacer, las pueden dejar. Es parte también de la propia intención. Ya aquí más bien hay un poco más de preferencia de cada usuario. Pero sabemos que si esa línea se queda ahí, va a venir un tema con un sketch o un croquis que no va a ser totalmente, vamos a decir, no digamos limpio, porque al final de cuentas todos los croquis son limpios. Pero sí me va a decir eventualmente que tengo que decidir a quién yo voy a utilizar, qué porciones, cuáles secciones de ese croquis
son las que voy a utilizar en la operación que voy a crear. Entonces yo prefiero simplemente hacer el trim o el corte y evitarme esa segunda etapa, porque al final de cuentas no es necesario. Aquí está listo ya. Vamos a cambiar de nuevo al modo, bueno, primero a la operación, el corte, luego cambiamos entonces al modo de sombreado. Muy bien, ahora sí, apagamos un par de cositas más para poder hacer la comparación respecto una de la otra. Y poder analizar cuál sería o cuáles son esos pasos que se tomaron en una y la otra en cuanto a intención de diseño se refiere, que es lo que nos va a decir a nosotros cómo quedó esa estructura de la pieza, comparativamente hablando, en cuanto a cantidad de operaciones, en cuanto a facilidad, eficacia, optimización del tiempo, etcétera. Obviamente, la que acabamos de hacer no vamos a seguir haciendo más detalles porque ya con esto es suficiente, pero sí podemos hacer el análisis respecto a la primera que teníamos. En primer lugar, una operación muy similar, una revolución. En segundo lugar, bueno, a la pieza que veníamos analizando, luego se empezaron a hacer operaciones que no necesariamente vienen siendo de la estructura, por ejemplo, un detalle, que es un chamfer que se hizo ahí, pero ya empezaron a crearse planos de trabajo. Recuerden que nosotros no hicimos un plano porque utilizamos la opción de hacer el croquis equidistante a la geometría, lo cual nos ayuda en ese sentido. En el otro caso sí se tuvo que hacer el plano de trabajo para sobre ese plano crear un croquis, luego la extrusión, etcétera. Vamos a seguir bajando y vamos a seguir viendo que a pesar de todo, el orden, el orden de las operaciones, de los detalles, de los agujeros, todo eso, como yo explicaba, usualmente uno lo deja para el final. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene que hacer ediciones o muchas veces uno tiene que tener modelos simplificados o variantes de un modelo donde sí tenga los detalles, donde no los tenga. Es mucho más fácil irlos agrupando. También hay otras formas de agruparlo, pero ya sería un poquito más avanzado. No vamos a entrar en esos detalles. Nos vamos a mantener en la parte básica por el momento. Y obviamente el punto más importante de todo esto acá es que además de estos planos que se crearon de manera equidistante, que ya vimos que se pudieron haber creado de otra forma, está el último plano de trabajo que se tuvo que crear por el desfase que tenía la pieza originalmente, que nosotros no lo tuvimos al momento de crearla de la izquierda. Y ese desfase es lo que evitaba que tuviéramos centralizados. Y ahora mismo se ve que no está centralizada en el origen. Por tanto, por eso fue que se requirió hacer todo ese tipo de geometría de referencia para poder generar los revolves de la parte posterior, para poder generar los detalles, etcétera. Además de unos agujeros que andan por ahí que no vimos en este modelo, pero que sí están en el modelo de la derecha. Así que ese sería el cuadro comparativo de estas dos partes para que podamos analizar de una manera muy rápida, muy breve. Y con esto concluyo, digamos que estas tres comparaciones o estas tres demostraciones de intención de diseño en piezas simples desde una perspectiva muy básica a una perspectiva ya un poquito más avanzada en cada uno de los casos. ¿Qué pasa cuando tenemos ensambles? Y aquí la cosa cambia un poco, porque mi intención de diseño tiene que ir pensada en base a lo que va a pasar en el ensamble. Y en el ensamble yo puedo trabajar de dos maneras. Yo puedo trabajar en contexto, que es que toda la geometría se va creando dentro de un archivo de ensamble y a partir de ahí yo voy creando todas las piezas. O donde yo voy a trabajar piezas independientes que después se van a ir ingresando a un archivo de ensamble. En este caso, vemos que esto está perfectamente ensamblado. Las geometrías encajan muy bien, de manera perfecta. Fíjense que lo que es cilíndrico, lo que es recto, los agujeros, o sea, todo va encajando de manera muy, muy, muy bien. Ahora vamos a ver cada uno de los elementos de manera separada y cómo influye la intención de diseño en cada uno de los casos. En primer lugar, cuando yo estoy trabajando con ensambles, yo tengo que trabajar mi diseño de manera que las cosas se me vayan a coincidir de forma lo más correcta posible. Muchas veces uno hace las piezas, las ensambla y no encajan. Bueno, ahí entonces influye cómo fue mi plan de trabajo, qué es lo que yo quería lograr,
en algún punto puede que haya un error en una cota o en una relación, pero aquí vamos a ver que tenemos perfiles de trabajo muy similares. En el caso de la parte de la derecha, una geometría que tiene una distancia y tiene un radio. Esa geometría compuesta por arcos y líneas rectas. En el caso de la izquierda, que sería la pieza que va en la parte inferior, vamos a tener una geometría bastante similar, muy parecida. Lo único que varía es, si nos vamos a la geometría básica que estamos analizando, quizá el diámetro de los agujeros, entre otros detalles menores. Pero esos detalles menores son los que tenemos que poner la atención. Se mantiene la misma distancia de extremo a extremo, unos 50 milímetros, y el mismo radio para los arcos de los extremos también a 8 milímetros. Entonces, en cada caso, vamos a decir que tenemos un par de piezas que son perfectas, porque a la hora de que yo las vaya a encajar, que yo vaya a ensamblar, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si yo hago modificaciones? Si modifico del lado derecho, el caso de los 50 milímetros, modifico a 60 milímetros, por ejemplo, automáticamente yo voy a tener ese cambio y se va a reflejar también en el ensamble que tengo hecho. Pero antes de yo de irme al ensamble, quiero primero ver cómo va a influir todo el tema de cambios en ambas piezas. Aquí vemos cómo se modifica, cómo se actualiza. Y la geometría, por el tipo de intención de diseño que llevamos, no se ve afectada, no implica o no arrastra errores o modificaciones respecto a otras geometrías dentro de la misma pieza. Es decir, a quien estoy modificando y cómo lo estoy modificando por cómo fue creado, no me refleja implicaciones externas de errores o de incongruencia de la geometría. Una de las cosas que tengo que también saber es cuáles son las referencias que puede tener una operación respecto a otra, y eso es parte también de la intención de diseño. Y lo vamos a ver en la parte de la izquierda, que sería la pieza inferior. Vamos a intentar realizar el mismo cambio y vamos a modificar lo que equivaldría a la misma distancia de 50. Vamos a tratar de cambiarla también, aumentando su distancia para que encajen en el ensamble a 60. ¿Y qué va a pasar en este caso? Automáticamente voy a recibir un error donde me está diciendo que hay una cara para un redondeo, para un chamfer, que no existe. Eso me está indicando a mí de que con la modificación que yo acabo de hacer, hay una operación de esas dos, en este caso es un redondeo, que se quedó en el aire. Y aquí volvemos de nuevo al plan, a la intención de diseño, al croquis. Hay que empezar a analizar y revisar por qué cuando yo hice ese cambio me surge este error de que hay una operación desaparecida. Y a muy simple vista nos estamos dando cuenta de que había un par de hendiduras, ahora solamente solo hay una, y esa hendidura está solamente del lado izquierdo, pero del lado derecho no la tengo. Y a eso que se refiere SolidWorks diciéndome, mira, esta operación ya no existe, por tanto el fillet o el redondeo que le tenías a esa operación tampoco existe. Entonces, ¿de quién depende ese redondeo? Bueno, depende de la operación llamada Core Extrude número 3. Eso me dice a mí, bueno, vamos entonces a revisar qué sucede con esa operación. ¿Por qué cuando yo hice la modificación de 50 a 60, de un lado desaparece y del otro no? Bueno, lo primero es que esto está hecho adrede, obviamente para ver comparativamente hablando por qué sí y por qué no. Y cómo vamos a corregir ese problema. De un lado, la intención de diseño que se llevó se elaboró en base a una distancia desde el centro de esa operación, que es la que crea la hendidura, hasta el origen con una distancia de 17 milímetros. Del lado opuesto no fue así. Lo que se hizo fue una relación de coincidente o de concentricidad respecto al arco de la geometría que estamos modificando. Obviamente, al modificar los 50 milímetros, cuando se expande, que los arcos se mueven, también se mueve esa operación, que es la que perfora y crea la hendidura. Fíjense como un detalle tan simple y tan, vamos a decir, sin importancia, nos crea todo un problema. Y esto obviamente todavía no hemos llegado al ensamble, porque al final de cuentas también se va a reflejar en el ensamble, dándonos ese error y ese problema. Entonces, ¿cómo corregimos este inconveniente? Bueno, lo vamos a corregir
creando básicamente el mismo método que tenemos del lado izquierdo del lado derecho. Entonces, sería remover la relación que tiene. En este caso estamos viendo que es un coincident, una coincidencia. Ese coincidente hay que quitarlo, se remueve, se borra, queda libre la circunferencia, le colocamos la cota que va desde el centro de la circunferencia hasta el origen. Obviamente la distancia aquí debe de ser una distancia fija, no puede cambiar. Y por último, una relación de horizontal que debe de ser entre el centro de la circunferencia y el origen también, para que no se traslade verticalmente hacia arriba y hacia abajo. Ahí está ya totalmente definido, completo. Vamos a aceptar y fíjense cómo ya entra de nuevo para remover la porción de material y dejar la hendidura. De esta manera ya yo tengo el problema corregido, ya se va el error que aparecía de que el redondeo no tenía a quién afectar, de que estaba en el aire, y cuando yo haga mis cambios, de ahora en adelante, no voy a tener ese inconveniente porque ya esas hendiduras no dependen ni de los agujeros ni de los arcos, sino que tienen una relación directa por una distancia al centro de la propia pieza. Entiendo que este puede ser un ejemplo bastante simple y bastante básico de intención de diseño, que obviamente no afecta a una pieza, sino que puede afectar a un ensamble de muchísimas piezas, que en este caso es un ensamble muy simple porque solamente estamos viendo dos, pero si buscáramos el ensamble completo, nos daríamos cuenta de que son un montón de piezas y ahí se vieran afectados no solamente otros elementos, sino también las interacciones, pudiera haber interferencias, pudiera haber desencaje dentro de las mismas relaciones de posición. Y bien, aquí vamos a modificar, dejamos una en 60, una en 65, por eso aparece como sobredefinido, y sería solamente dentro del mismo ensamble, podemos hacerlo, tomar la dimensión de 60 y agrandarla a 65 para que las relaciones no se pierdan y volvamos a tener todo como estaba de manera adecuada. Así que un ejemplo bastante básico, muy interesante, de la intención de diseño y cómo afecta a los ensambles. Ahora me voy a detener un momento para hablar sobre cómo afecta la intención de diseño en casos especializados. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con superficies o moldes o chapa metálica. Obviamente no voy a entrar mucho en detalle, pero no quería dejar pasar la oportunidad para verlo ya en situaciones un poquito diferentes a las que habitualmente estamos acostumbrados. En el caso de superficies, que muchas veces también tiene que ver con moldes, porque van muy de la mano una de la otra, dependiendo del tipo de operaciones que vayamos a hacer, nuestra intención de diseño tiene que ser todavía más estricta. En este caso tenemos un modelo de superficie bastante básico, muy simple. Podemos tener modelos de superficie que tengan cientos de operaciones y todas están entrelazadas entre ellas, todas dependen una de otra, porque en un momento yo puedo crear el croquis 1, 2, 3, 4 y esas se van a un loft, a un sweep, a una extrusión, y ya no son croquis sueltos, sino que son croquis que están sobre una operación y esa operación eventualmente afecta a otras operaciones, como por ejemplo un trim, un knit, eh, una conversión a sólido. O sea, en superficies es todavía mucho más complejo el asunto porque la incidencia de dependencias de una operación a otra es altísima. Entonces, traje este ejemplo para ver qué pasa si yo hago modificaciones, por ejemplo, de la altura. Imagínense que yo necesitaría tener variantes de este modelo. Necesito tener un modelo pequeño, un modelo mediano y un modelo grande, y tengo que hacer tres. Obviamente no haría tres, sino que hago tres configuraciones y a cada configuración le pongo las dimensiones que se requieren. Se ha podido hacer esto porque el primer croquis, que tiene las dimensiones que son modificables, es el que tiene, digamos que el poder, la voz sobre los demás croquis. Los demás croquis se han elaborado en relación a este primer croquis, donde yo puedo tener una combinación de relaciones y dimensiones. Las dimensiones ahora mismo no importan mucho porque no afectan tanto, pero las relaciones sí. Las relaciones de horizontalidad
que van amarradas de un punto a otro y hace que prácticamente las líneas tengan un cierto grado de igualdad con el sketch inicial, con el croquis inicial. Y por eso cuando yo modificaba las dimensiones de la altura, la máxima y la intermedia, también se modificaban las demás de manera conjunta. O sea, iban subiendo todas al mismo tiempo, porque mantienen ese tipo de relaciones. Si yo no hubiera tenido esas relaciones de horizontalidad de esos puntos respecto a las otras líneas, yo hubiera tenido un error. Y ese error me hubiera costado tiempo, me hubiera costado tener que entrar a modificar, a averiguar dónde está el problema, a revisar qué es lo que está causando todo esto. Mientras que por el hecho de yo haber iniciado desde el punto número uno, todo relacionado, todo bien amarrado una cosa de la otra, me permite poder hacer ese tipo de modificaciones sin ningún tipo de inconveniente. Obviamente, vuelvo y repito, esto es un modelo muy simple, muy básico. Superficies es todo un tema, es un universo, es un mundo bastante complejo. Requiere de mucha experiencia, de mucho conocimiento y no es tan simple como una intención de diseño como la que ya vimos hace un rato. O sea, yo tengo que tener una estructura dependiendo de lo que vaya a hacer, si son botellas plásticas con mucho diseño, con mucha decoración, o si estamos hablando ya de elementos más orgánicos, qué sé yo, un mouse, eh, por poner un ejemplo, ya ahí la cosa es mucho más complicada. Entonces, bueno, aquí vemos un pequeño error que surgió de las cosas que surgen por no definir los croquis. En superficie siempre hay que definir, hay que tener dimensiones, hay que tener relaciones. Al momento en que se hicieron las modificaciones, donde aumentamos la distancia, el hecho de no tener ese croquis definido, que no tenía relaciones ni dimensiones, obviamente hizo que tuviera esa forma bastante aleatoria y obviamente también el error que surgió y que ya vimos. Devolviendo todo a la normalidad, entonces vuelve a verse como estaba originalmente. Pero recuerden que siempre es importante definir, relacionar y crear algún tipo de amarre al origen para evitar eso. El otro ejemplo que voy a mostrar es en cuanto a chapa metálica. Ya la intención de diseño en cuanto a chapa metálica es lo contrario a cuando trabajamos con superficies. Es una intención de diseño mucho más simple. Yo diría que de las más simples que hay porque todo es recto, todo es cuadrado y más que todo, aquí todo se maneja en función a dimensiones y es muy XY, por decirlo de una manera, es muy de coordenadas aunque uno no lo ve así, pero es una especie de forma de tener las dimensiones disfrazando los sistemas de coordenadas. Y vuelvo y repito, es muy básico porque todo es muy cuadrado, muy recto. Entonces, si yo voy teniendo una geometría inicial de chapa metálica, esa geometría, o sobre esa geometría es que voy a ir creando las diferentes operaciones y esas operaciones ya van a tener un plano de trabajo específico que puede ser de los que ya provee el programa directamente o una cara que ya yo tenga previamente. Y a partir de ahí lo único que voy a ir haciendo es creando cotas o amarres vía dimensiones a esas zonas. Entonces, es bastante sencillo en el caso de, de chapa metálica. Bien, entrando un poco en las conclusiones de la intención de diseño, yo diría que lo primero que debemos considerar es qué quiero lograr y cómo lo quiero lograr. Esa sería la primera pregunta que debo hacerme, hacia dónde voy. Y eso me va a decir a mí por dónde yo tengo que ir y cómo voy a empezar. Yo tengo que evaluar el modelo con el que voy a trabajar, analizar cuál es el perfil de ese modelo que más información me da. Muchas veces es muy sencillo, muchas veces también puede ser un poquito más complicado. Y ahí depende mucho de la experiencia que uno tenga, del tipo de modelo, el tipo de operaciones que se vaya a utilizar. También, vuelvo y repito, el seleccionar el plano de trabajo ideal es lo que me va a permitir a mí tener la orientación correcta y ya vimos qué implicaciones tiene el no elegir la orientación correcta. No queremos decir que con esto el trabajo se va a echar al suelo, pero va a ser mucho más difícil uno tener que cambiar o que modificar la orientación de una pieza que ya se ha creado después que tenemos un montón de operaciones realizadas. El croquis, el sketch, vuelvo y repito, el plan
tratar de siempre tenerlo centrado al origen. Eso es muy, muy importante porque eso me va a ayudar a manejar las modificaciones futuras, sobre todo en cuestiones de simetría, en cuestiones de revolución. Siempre tengo que pensar en el próximo paso, o sea, ¿qué viene después? Viene una operación de extrusión, viene una revolución, voy a hacer un ensamble, viene una superficie, para yo poder analizar con tiempo cuál va a ser entonces la ejecución que voy a elaborar y las modificaciones futuras que muchas veces son programadas y muchas veces no lo son. Programadas, por ejemplo, el caso del ejemplo de superficies, donde yo decía que podemos tener quizá 3 modelos, 3 variantes. Esas son modificaciones programadas porque yo voy a tener que crear esos 3 modelos con dimensiones diferentes. Las no programadas es que por alguna razón que se escapa de mis manos yo tengo que hacer un cambio, una modificación por un tema del ensamble o por un tema, no sé, de algo que se me escapó, que se me quedó, voy a tener que crear un cambio. O hasta por algún simple error que por ahí se nos haya quedado. Entonces siempre tengo que estar preparado para ese tipo de situaciones. Y el manejo adecuado de todas las relaciones, las dimensiones e incluso hasta ecuaciones también puedo manejar. Van a influir muchísimo en la intención del diseño y es todo este conjunto de cosas de esta lista que tengo aquí son las que van a definir ese ADN de la estructura del diseño que voy a crear y van a influir muchísimo en el tiempo, en mi productividad, en la forma de trabajar y hasta en la propia experiencia, porque hoy hacemos las cosas de una manera y mañana la vamos a estar haciendo de otra, mejorándolas obviamente. Antes de finalizar, quiero hablarles sobre un bono que les tenemos y es que la intención de diseño es sumamente importante para los exámenes de certificación de SolidWorks. Para los que no conocen, SolidWorks tiene un programa de certificaciones bastante amplio, muy extenso, que valida el conocimiento, las competencias de los diferentes usuarios y se basa en crear piezas. Todo esto se hace online. Crear piezas y esas piezas, eventualmente, cuando uno pasa de una pregunta a otra, exigen que uno haga cambios. Y esos cambios, obviamente, ¿en qué se basan? En la intención del diseño. Si yo hice bien mi croquis, si yo definí bien, si yo puse bien mis cotas, bueno, en este caso les muestro aquí que dicen A y B, esas son 2 dimensiones que usualmente se cambian cuando aparecen ya con letras. Entonces, a eso se refiere a la intención de diseño. Cada pregunta va a ser un cambio. Es decir, a la pieza tal como la ves aquí, en la próxima pregunta, bueno, dale a una modificación. En este caso, una modificación muy básica, muy simple, porque solamente crear una geometría adicional donde se remueve un poco de material. Aquí no habría ningún tipo de inconveniente, es muy básico. ¿Qué sucede más adelante? Bueno, lo que yo decía, en este caso, cada operación va a representar como si fuera una pregunta. Se siguen creando otras modificaciones. De nuevo, fíjense lo de estar centrado, lo de trabajar de manera organizada, otro tipo de operaciones. Todas estas son operaciones muy simples, pero ya cuando llegan las últimas 2 preguntas, vamos a ver operaciones ya un poquito más exigentes, un poquito más avanzadas, em, donde si yo no hubiera tenido una buena intención de diseño, un buen croquis, una buena definición, muy probablemente yo no hubiera podido ejecutar estas operaciones de una manera tan fácil o tan sencilla como se pudiera apreciar. Como pueden ver, se ha tomado referencia del croquis inicial para poder crear los demás croquis en estas 2 últimas operaciones que ya son, como yo decía, más exigentes que la primera o que las primeras. Así que sumamente importante la intención de diseño para los exámenes de certificación de SolidWorks. Es extremadamente relevante, vuelvo y repito, saber crear los croquis, definirlos, tener muy bien definidas las dimensiones, las relaciones, porque como yo decía, una pregunta depende de la otra, y si son 6 preguntas y la primera pregunta está mal respondida, bueno, las 6 están mal, muy probablemente. Entonces, vamos a en este momento abrir la sesión de preguntas y respuestas. Estamos un poco
cortos de tiempo, si no me equivoco, pero vamos a sacar un espacio breve. Aquí ya empezamos a ver algunas de las preguntas. Vamos a ver. Estamos revisando las diferentes preguntas. Bien, aquí tenemos la primera pregunta donde dice, hola, su recomendación es tratar siempre de usar el origen en el centro de los planos. Bien, vamos a recordar que los tres planos de trabajo, el frontal, el lateral y el top superior, o el alzado o el lateral, o como le llamen, dependiendo de la versión que ustedes tengan, en cómo la tengan instalada de SolidWorks, los tres, indistintamente de cómo se llamen, convergen en un punto que se llama origen, y es el punto 0,0,0. Mi recomendación siempre va a ser que se pueda trabajar en base a que todo quede centrado al origen, todo quede alineado al origen. Ya lo vimos en algunos ejemplos, así que siempre que yo puedo, lo hago. Y no importa el tipo de pieza. Obviamente hay piezas que son muy particulares y tenemos que tomar en cuenta eso, pero cuando hablamos de por lo menos algún tipo de simetría, algún tipo de revolución, o algo similar, es importante tener ese centrado al origen o ese amarre al origen. Bien, seguimos viendo otras preguntas. Ok, dice consulta. En el ejemplo del ensamble se pueden vincular dos cotas de dos piezas diferentes. En el caso del ejemplo existe la forma de vincular las cotas de ancho para que cuando modifique el de una pieza se refleje en la otra. Bien, mencionábamos que tenemos dos tipos de forma de crear ensambles. Una forma de crear es, bueno, se llaman top-down assembly y bottom-up assembly. En un caso, todas las piezas se crean independiente por separada y luego se insertan en el archivo de ensamble y se van uniendo, se van creando la interacción entre ellas o los mates. Y hay el otro tipo, perdón, es que yo tengo dentro del el archivo de ensamble, yo puedo crear las piezas. Es lo que se llama diseño en contexto. Y en ese caso, se crean referencias entre las diferentes entidades, las diferentes piezas. Igual yo puedo crear una pieza, meterla en el ensamble y sobre ella irle trabajando una segunda pieza. Y ahí sí voy a tener esas referencias que cuando yo modifique una dimensión, la otra se modifica también de manera automática por ese tipo de referencias. Obviamente hay que saber utilizar estas herramientas, hay que saber manejarlas para que no tengamos inconvenientes porque es un poquito delicado el tema si no se maneja de manera óptima. Bien, seguimos viendo otras preguntas. Mientras tanto, les dejo lo que viene la próxima sesión. Es la creación de geometrías con chapa metálica, que lo va a dar el ingeniero José Banguera de Aaron Sistemas el 12 de mayo. No se lo pierdan, ténganlo ahí. Mientras tanto, sigo respondiendo otras preguntas. Me preguntan sobre las certificaciones. Desde la Patagonia en Argentina me preguntan si la certificación se hace online. Y con SolidWorks, claro, se hace en línea y debes de tener SolidWorks instalado. Preferiblemente si tienes dos monitores, mejor todavía. Si en un monitor, en una pantalla vas viendo el examen y en otra pantalla vas trabajando con SolidWorks. Todo se hace en línea y no hay que enviar archivos. Básicamente los archivos se descargan y solo es responder preguntas. Seguimos con más preguntas. Cuando hacemos piezas para CNC, ¿qué intención recomienda? Ahora mismo SolidWorks tiene una gran ventaja y es que tenemos una herramienta llamada SolidWorks CAM que es totalmente integrada con SolidWorks. O sea que la intención de diseño puede ser la que más me convenga, la más óptima en función a todo lo que hemos explicado hoy. Y SolidWorks CAM, de un gran ayuda, de muchísima ayuda, te va a ayudar a trabajar la parte CNC indistintamente de la intención que tengas. Ok, alguien me dice que ya le respondí con todas las conclusiones. Excelente, qué bueno.
Vamos a ver alguna otra pregunta más. ¿Qué beneficios puedo obtener con las certificaciones? Muchísimos beneficios. Lo primero es que las certificaciones validan las competencias de cada usuario, pero no solamente llegan ahí. Y le voy a poner ejemplos muy concretos. Las empresas que nos llaman, en el caso nuestro particularmente, ya hoy no nos dicen tráeme un diseñador de SolidWorks, me dicen tráeme un diseñador certificado de SolidWorks. O sea, el currículum de un candidato siempre va a estar por encima de uno que es, uno de un certificado siempre va a estar por encima de uno que no está certificado. Así que son sumamente importantes las certificaciones. Bien, vamos a ver alguna otra pregunta. ¿Qué tan buena práctica de diseño es utilizar ecuaciones en las cotas, dado que es un poco tedioso su uso? Bueno, es importante saber que el tema de las ecuaciones es muy amplio. eh, y todo va a depender, porque si yo creo ecuaciones con la finalidad de igualar cotas, es una forma muy básica, pero muy potente de trabajar. Es decir, si yo tengo cotas que eventualmente tengo que modificar constantemente, y yo recomiendo el uso de ecuaciones, por ejemplo, en el examen CSWA o CSWP, porque ahorra muchísimo tiempo, es sumamente válido. Ahora, si ya vas a trabajar con ecuaciones como tal, donde vas a tener eh, entidades desconocidas o vas a tener una operación que cuando tú modificas un diámetro aumenta la cantidad de agujeros o algo por el estilo, bueno, ya eso es un poquito más profundo, no se usa en los exámenes, eh, pero sí es muy, muy productivo, es extremadamente productivo trabajar con ecuaciones. Más preguntas, a ver, para piezas complejas, ¿cuál es la mejor forma de intención de diseño? Sería utilizar siempre los planos de referencia. Es una pregunta muy abierta, yo diría que extremadamente abierta, porque pieza compleja puede ser muchas cosas. Pieza compleja puede ser sólidos, pueden ser superficies, podemos estar hablando de herramientas como barrido, o sea, sweep, loft, superficies avanzadas. Y yo diría que ya va a depender ahí de cada caso y de cuál es la pieza. Entonces, en superficie siempre hay que usar planos de referencia. O sea, eso es casi por default. A ver, otra pregunta más. A ver, cuando hacemos piezas de inyección de plástico, ¿cuál es la intención de diseño? Para contracción, punto de inyección, no afecta realmente. Eh, yo diría que el tema de la inyección de plástico, la intención de diseño, viene más enfocada al modelo que a la simulación o que al molde. Al final de cuentas, el modelo es el que va a llevar la intención de diseño y usualmente cuando estamos trabajando con moldes, en algún punto hay que tocar superficies o puede ser necesario tocar superficies. Y no me refiero a la superficie del modelo, sino a trabajar con las operaciones de superficies. ¿Qué más? Vamos a ver. Aquí hay una pregunta. Hola, ¿qué recomendaciones para trabajar con ensambles muy grandes, aproximadamente 1000 piezas, 10.000 piezas? Em, un muy buen equipo, una muy buena computadora, yo diría que sería el punto principal, es decir, buen RAM, muchísimo RAM, buen procesador o tarjeta gráfica certificada por SolidWorks y obviamente conocer el manejo de ensambles grandes. Hay todo un manual de SolidWorks, bueno, que es sobre ensambles y tiene ahí varios capítulos del manejo de ensambles grandes. Hay muchas técnicas, hay muchos checkpoints por ahí que se tienen eh, que checar para, digamos que, trabajar esos ensambles grandes, porque en su gran mayoría lo que se hace es que los ensambles, el ensamble se cargan las piezas, pero no se leen. Y eso me da la ventaja de que como no se están leyendo, puedo trabajar esa gran cantidad de elementos. Vuelvo y repito, es todo un tema, el tema de ensambles grandes. eh, y como repito, hay un manual, hay un curso donde hay varias lecciones que es solamente de ese tema. Ok, vamos viendo por lo menos ya las últimas dos preguntas antes de finalizar.
Me preguntan sobre las certificaciones y costos. Hay diferentes formas de tomar las certificaciones. Nosotros como distribuidores de SolidWorks podemos proveer códigos de certificación. Las universidades donde los estudiantes pueden tener acceso a sus certificaciones también de manera gratuita. Y en un extremo, bueno, comprar los exámenes de certificación. Ya en la página directamente de SolidWorks se pueden adquirir. Bien, con esto terminamos la sesión del día de hoy. El tiempo se nos ha agotado totalmente. Aquí tienen las informaciones de True Designers en caso de que quieran contactarnos. Ahí tienen nuestro correo. También estamos en redes sociales, muy activos como siempre. Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Y vuelvo y repito, no se pierdan la sesión de chapa metálica que nos va a dar el personal de Aarón el día 12 de mayo. Es muy recomendado. Ya vimos un poquito de sheet metal o de chapa hoy, pero ahí van a hablar ya mucho más profundo y mucho más largo el tema. Y vendrán más temas en lo adelante, así que estén siempre atentos a todas las publicaciones que hacemos, donde estamos promocionando esta serie de webinars que, vuelvo y repito, sin precedentes. Es la primera vez que nos unimos una serie de representantes autorizados de SolidWorks y haciendo sobre todo esta gira por toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México. Bien, quiero agradecerles nuevamente el tiempo dedicado en el día de hoy, la atención prestada y cualquier pregunta que no pudimos responder por el tema de que se nos ha terminado el tiempo, nos la pueden enviar a contacto@3designersdr.com o igualmente la van a poder enviar en su momento a los demás colegas que van a estar presentando también. De nuestra parte, más que agradecidos, estén tranquilos, a salvo de todo este tema de la pandemia. Quédense en casa y los esperamos en la próxima sesión el día 12. Muchísimas gracias por su asistencia.